Ya. Bueno, me presento, mi nombre es Catarina Bielma y se van a presentar mis demás compañeras. Ok. Isabel Núñez. Mi nombre es Paulina Quintana. Mi nombre es Valentina Godoy. Ya. Nosotros somos de la carrera de terapia ocupacional de segundo año de la Universidad Central y les vamos a hacer una entrevista de preguntas del decreto 83, que es para un Ok. trabajo que nos dieron de la universidad. Ujú. Quería consultarle si en su colegio ha trabajado con terapeutas ocupacionales o antes ha tenido relaciones con terapeutas ocupacionales. No, aquí en la escuela no. Y en mi carrera tampoco. No. Ah, ¿Y ya. sabe cuál es el rol del terapeuta ocupacional en los establecimientos educacionales? Tengo entendido que es apoyo para los estudiantes con necesidades educativas especiales en el área de la autovalencia, de desarrollar algunas habilidades que tienen descendidas, que tienen que ver con adaptativas o de la vida diaria, de autonomía, independencia, hasta por lo que yo sé, no tengo mucha información. Claro, le comento, igual el rol que tiene el terapeuta ocupacional en el colegio tiene que ver con la elaboración del perfil ocupacional del niño como estudiante, donde se valoran las habilidades motoras, de procesamientos y de comunicación. Y esta vamos viendo si afectan en su desempeño eh, en su edad escolar. Ok. Bueno, ahora mi pregunta es si el colegio en el que usted trabaja es de educación especial o regular. Regular. Ah, ya veo. Nosotros tenemos entendido que los estudiantes con necesidades educativas permanentes se incluye los niños con trastorno del espectro autista. Ujú. Así que podría contarnos un poco el cómo lo hacen ustedes para adecuar algunas cosas en el aula para que estos niños puedan incorporarse sin dificultades en el aula. Bueno, nosotros utilizamos las adecuaciones curriculares individuales, el PASI, para las estudiantes con TEA que lo necesitan, porque tenemos estudiantes con TEA de un poquito mayor rendimiento y que llegan en pre-kinder, por lo tanto ahora van segundo o tercero básico, ya no necesita PASI. Pero hay otras estudiantes que su nivel curricular es más descendido, o habilidades adaptativas sociales, y se realiza un PASI. El PASI por lo general está enfocado en el tema de los objetivos, puede ser en una o más asignaturas, y se realiza con los equipos de aula, que son los profesores de asignatura que trabajan con ella, el asistente, y con el educador diferencial, y también los profesionales. Nosotros en la escuela tenemos psicólogo y fonoaudióloga, ya no hay otro especialista, Ah, ya. y con ellos se realizan las fáciles las adecuaciones para que el estudiante pueda acceder al currículo. ¿Mm? Como le explicaba, depende de la estudiante. En este momento tenemos como 8 niñitas con TEA. De las 8, 7 tienen PASI. Y el PASI además lo utilizamos para otras niñitas también que no necesariamente tienen TEA, pero que tienen una necesidad educativa permanente o transitoria. Y con ellas se trabaja en el aula común y aula regular. El PASI se utiliza en ambos lugares de trabajo. Lo implementa la profesora de aula en caso de que esté ella, o la asistente, depende porque de prebásica hasta cuarto tienen asistente de aula. Entonces ella también apoya. Y si no, la educadora diferencial cuando va a apoyar en aula común y en aula de recursos también se trabaja con el PASI. Ya, bueno, Ah, ya. yo voy a hacer la siguiente pregunta. Ya, ¿caso usted ha realizado algunas adecuaciones curriculares de acceso de objetivos de aprendizaje con estudiantes con necesidad educativa de carácter transitorio? ¿Nos podías contar cuáles le han resultado y cuáles no? Sí, yo trabajo con un cuarto básico y tengo 2 estudiantes que son no lectoras y empecé el año pasado a trabajar con ellas y le hice un PASI de los objetivos donde tuvimos que priorizar y eliminar algunos objetivos porque lógicamente no iba a utilizar los mismos del curso. Entonces utilizamos los objetivos primero básicos para acceder al proceso lectoescritor. Nosotros trabajamos en el PASI, se utiliza la forma de trabajo de bitácoras o portafolio. Entonces la estudiante tiene un portafolio que es un archivador donde se van realizando las actividades con sus respectivos objetivos y se trabajan, en este caso, como es transitorio, no tiene aula de recursos. Por lo tanto, solamente lo trabajamos en la sala y hasta el momento ha dado bastante resultado.
es un proceso lento, porque solamente habla de recursos. El proceso lectoescritor es un proceso que contiene muchas relaciones que tiene que hacer la estudiante de información, de codificar, en fin, relacionar el fonema, grafema. Es un aprendizaje que requiere un nivel complejo, que requiere abstracción, donde sus funciones ejecutivas tienen que estar bastante desarrolladas y por lo general las niñitas que yo tengo son FIL. Entonces les dificulta, pero han avanzado. La chiquitita que tengo yo del año pasado a este año ya lleva como 12 consonantes, lee con esas consonantes. Su archivador tiene, que es el portafolio que les explico, una secuencia de cómo ha ido evolucionando sus aprendizajes desde el año pasado hasta ahora, de cómo comenzó, cómo era su letra, qué sabía, no escribía ni su nombre, ahora escribe su nombre completo, las letras que tiene, el tamaño de la letra adecuada. El año pasado, a final de año, terminó transcribiendo, porque antes ni eso lo podía hacer, porque eso también es un proceso complejo, uno lo ve como algo simple, pero traspasar la información de lo que veía acá, aunque no lo entienda, copiar lo que visualiza, traspasarlo a la mente, luego traspasarlo al cuaderno, son aprendizajes complejos, que uno lo ve como por encimita, pero para un estudiante que va en tercero o cuarto básico, que donde sus compañeras todas leen, nosotros hemos hecho una sensibilización durante muchos años acá en la escuela, así que acá no se da eso de que las niñitas la miren o no la vean distinta, no, ellas trabajan en su archivador, saben que tiene su archivador, tienen actividades, tienen su cuaderno, donde está el proceso, que es bastante positivo. Ese por lo menos de las experiencias positivas que yo he tenido desde que llevo trabajando acá en la escuela, y estas son las ahora más recientes. Que no me ha dado resultado ha sido un año que trabajé con unas estudiantes igual que era transitoria, que el año pasado fue, más bien dicho, que ella tenía un bloqueo emocional, por lo tanto ella no podía, no, ella yo le presentaba una letra o intentaba leer y lloraba, no había caso de que él ya no podía, se frustraba. Por lo tanto, nosotros decidimos parar, porque de hecho ella había estado con profesoras particulares y tampoco había funcionado, y la evaluamos el año pasado y este año empecé con ella y salió con un diagnóstico FIL y empezó con las terapias con la psicóloga para ver, y la mamá quería volver a contratarle profesora particular, le aconsejé que no, que el verano no les dejara a nadie y le aconsejé una psicóloga. Entonces, ahí con la psicóloga ha ido trabajando lo que es la tolerancia a la frustración, lo que tiene que ver con las emociones, un tema familiar, porque es la más chica. Aquí son muchas las variables que pueden influir en un estudiante, por lo tanto, los PASI que nosotros realizamos tienen que ser contextualizados también. Aquí en esta escuela no se utilizan las tareas para el hogar, no se hacen. Entonces, todo lo que se trabaja en la escuela, y si el estudiante llega a llevar algo para el hogar, es lo que no alcanzó a realizar en clase. Por ejemplo, si no alcanzó a terminar una actividad, si la profesora le dio una actividad para la clase y no la terminó, la termina en la casa, pero no se mandan tareas, ni guías, ni nada. No, todo en la escuela, con la jornada escolar completa, y porque las niñas, nosotros consideramos que eso es trabajo de escuela, de nosotras, no de las mamás, porque llegan súper tarde. Además, nosotros le damos mucho énfasis porque tenemos muchas academias acá en la escuela, entonces las niñas llegan a su casa como a las 6 de la tarde y van a estar haciendo tareas, no. ¿Ya? Entonces, el proceso es más lento. Y con esta chiquitita, como te digo, el año pasado no resultó el PASI. Eh, Trabajábamos dentro de lo que podíamos en aula, porque ella sí transcribía, a diferencia de las otras estudiantes, ella sí transcribía todo de la pizarra, hermosa letra, y era muy rápida, pero no se entendía nada. Entonces, ella conocía las letras, pero ella no podía decodificar ni nada, y se enfrentaba a esta situación de tener un texto que se abría y lloraba. Entonces, fue muy complejo, y ese PASI tuvimos que deshacernos de él, hablamos con UTP, utilizamos adecuación de otro tipo para leerle las pruebas, pasó con un rojo el lenguaje, pero la otra asignatura no tenía dificultad porque como podía transcribir, estudiaba en la casa para las pruebas, la guía se la hacían oral, por lo tanto se utilizó otro tipo de estrategia metodológica. Y eso de las estudiantes, por lo menos que yo he tenido experiencia, porque aquí este año tenemos como 20 niñitas con PASI, entre permanentes y transitorias, porque están las niñitas TEA, están las permanentes, está la FIL, hay bastantes estudiantes que están en un nivel distinto, porque este año ya los llegan niñitas de afuera, segundo, tercero, cuarto básico sin leer, por lo tanto, automáticamente tienen que tener un PASI, si son no lectoras, tienen que tener un PASI. No pueden acceder a los aprendizajes si no saben leer, no pueden estar en clase de lenguaje transcribiendo si no entienden lo que se hace,
y se pierde un año o se pierden dos. Una chiquitita que llegó a cuarto, entonces de otro colegio, no lectora, es súper complejo. Y los 2 años de pandemia, ¿para qué decir? La niña que tenemos ahora no lectoras son las de pandemia, que tuvieron primero y segundo, que las mamás no lograron hacerlas leer en su casa, o las demás aprendieron en su casa. Nosotros le mandábamos bitácoras y trabajos, pero fueron las mamás las que hicieron ese proceso, en primero básico por lo menos, y en segundo la mitad del año. Así que ahora hay que asumir nomás, tratar de salir. Sí. Ya, ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es importante para usted flexibilizar el currículum? Para la atención a la diversidad. Nosotros acá como escuela, dentro de nuestra misión está educar con excelencia, perspectiva de género y valores, porque es una escuela solo de niñas. Eh, Nosotros también como escuela tenemos el derecho a la inclusión y a la atención a la diversidad como dentro de nuestra misión y visión. Por lo tanto, nosotros entendemos que el currículum tiene que ser flexible. Nosotros incluso el primer año de pandemia, nosotros mismos adecuamos el currículum nacional y nosotros priorizamos los objetivos antes que lo hiciera el ministerio por una necesidad de escuela, porque nosotros tomamos la decisión de que no podían, habían objetivos que no se podían trabajar en el hogar, que los padres no lo iban a poder realizar. Por lo tanto, nosotros hicimos una priorización. Luego, cuando llegó la priorización del ministerio, nosotros mantuvimos la de nosotros, porque ellos habían algunas que, como le explicaba, no se podían realizar en el hogar. Si bien eran fundamentales, no podían hacerlo en el hogar porque los padres no podían enseñar eso. Entonces, nosotros dentro de esa flexibilización y de esa priorización que hicimos, lo más importante era que pudieran llegar a todas las estudiantes, la atención a la diversidad. Y ese año ya empezamos a trabajar súper como comprometidos con los profesores con el DUA. Entonces, nuestras bitácoras que nosotros creamos eran como una especie de clases hechas en papel, donde estaba el DUA, donde estaba la explicación del profesor, donde estaba la contextualización, todos con imágenes para que todas las estudiantes pudieran acceder, para que los padres le leyeran, incluso con las notitas de los primeros, abajo decía, el padre debe leer tal cosa, esto lo debe realizar el estudiante solita. Hicimos cápsulas también educativas para las estudiantes, con las vocales, con la pronunciación, porque primero básico es muy complejo enseñar a leer a distancia. Entonces, y tenían que hacerlo los padres nunca lo han hecho. Entonces, nosotros consideramos que la flexibilización curricular es muy importante, además que está dentro de nuestro reglamento de evaluación, porque el PASI está dentro de la normativa. El PASI es uno de los una estrategia para que la estudiante accedan al currículum, vendría a ser también como una flexibilización. Y no solamente las niñas del PIE acceden a los PASI, a cualquier estudiante que lo requiera en algún momento de su trayectoria educativa, se utiliza a nivel de UTP. Se explica, por ejemplo, las estudiantes que están en aulas hospitalarias, tenemos chiquititas que son crónicas, entonces ellas tienen un PASI porque se reduce un poco su cantidad de objetivos, se llevan las bitácoras cuando están en el hospital, vuelven y retoman, o si no pueden retomar y están en su casa a distancia. Entonces, es indispensable para la atención a la diversidad. Sería como el resumen de la flexibilización curricular. Eso. Ah, Gracias. sí. Otra consulta, ¿nos podría comentar cuál sería la responsabilidad fundamental que tiene el educador diferencial con la ejecución de las adecuaciones curriculares, con el plan de adecuaciones? ¿Cuál es la qué? La responsabilidad fundamental que Ya, tiene nosotros somos, ya, la educadora diferencial es quien debe liderar la implementación, primero la elaboración del plan de educación curricular dentro del equipo de aula, porque es quien conoce al estudiante, quien sabe cuáles son sus conductas de entrada o sus aprendizajes basales, de dónde hay que partir, hacia dónde hay que ir, y que a través de eso se tiene que construir, y también es la encargada de implementarlo, porque ahí sale, el PASI tiene una estructura, ¿cierto? Y sale la actividad y todo lo demás, pero ella es quien va a orientar y a guiar cuáles son las estrategias que mejor se van a utilizar en la estudiante, porque cada estudiante es distinta, o las estrategias que se van a utilizar, por ejemplo, en aula de recursos o en aula común, porque yo en aula de recursos puedo utilizar material concreto, letras móviles, en fin, muchas cosas que en la sala no, porque yo no puedo llevar ese material a la sala, todas las niñitas van a venir encima mío, van a querer hacer mis tareas y no las otras, entonces hay que contextualizarlo. Por lo tanto, es la encargada de liderar el proceso de la elaboración
del plan de adecuación y también de la implementación en ambos contextos, aula recurso, aula común, y orientar también a los profesores de aula cómo trabajar, qué explicarle para que la niñita tenga autonomía. No se le puede dejar sola si las instrucciones están claras, si no lectora, yo tengo que leerle las instrucciones para cuando le pase la actividad, para que después ella pueda trabajar sola, y ahí es como el rol principal. Muchas gracias. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo básico a considerar para tomar la decisión de realizar adecuaciones curriculares para un estudiante? Nosotros tenemos que, por lo menos cuando decidimos que qué estudiante va a tener una adecuación curricular, la decisión la toma la educadora diferencial con el profesor de aula. Ya no la toma la educadora diferencial sola. Dependiendo de la asignatura, lo primero que hay que ver es cuáles son los aprendizajes basales o los aprendizajes fundamentales que tiene la estudiante para saber si requiere o no requiere un PAS. Y por ejemplo, insisto, las estudiantes no lectoras sí o sí tienen que tener un PAS, pero en matemática. ¿Cuál es el nivel curricular que presenta la estudiante? ¿Está dentro del curso, de lo esperado para el curso, para la edad? ¿Requiere solamente una adecuación, por ejemplo, de temporalización, de lectura de instrucciones, por lo tanto una adecuación solamente de las evaluaciones o de una mediación en la sala, o su nivel curricular ya está muy por debajo del curso, por lo tanto requiere un plan de adecuación curricular individual y ahí se implementa, pero la decisión se toma entre el profesor de asignatura y la adecuadora diferencial y luego se informa a UTP, porque el plan igual significa que ella va a tener otro tipo de evaluaciones, que las notas van a ser distintas, que va a evaluarse de acuerdo a su planificación y al objetivo que está logrando, que no son los mismos del curso, que hay que explicarle al apoderado. Nosotros acá utilizamos igual otro instrumento de evaluación, porque al ser portafolio utilizamos una escala de apreciación. Por lo tanto, ella cuando los estudiantes están en prueba, a ella se le pasa una guía, esa nota va con nota para que haga las mismas actividades del curso de acuerdo a su nivel, pero nosotros utilizamos una escala de apreciación con el portafolio que yo te explicaba, con los indicadores sacados de los objetivos que tiene el PASI y a través de eso se evalúa y se coloca la calificación, porque nosotros estamos evaluando el proceso, no estamos evaluando un resultado, porque tiene un plan de adecuación curricular individual, por lo tanto, una evaluación me puede determinar lo que ella sabe en ese momento. Puede que en ese momento se bloqueó, no sabía nada, no quería, pero yo evalúo todo el proceso. ¿Qué es lo que yo planifiqué para ella? ¿Cuáles fueron sus objetivos en esa asignatura? Y yo los transformo luego en indicadores de logro, y esos indicadores de logro a mí me dan unas luces de lo que ella sí realmente logró, no logró, y eso se traduce en una calificación, en un puntaje y en una calificación. Y eso está normado en el reglamento de evaluación de acá de la escuela, porque además el decreto 67 también lo dice, que hay otras formas de evaluar. Entonces nosotros incluso con otras estudiantes también utilizamos evaluaciones formativas que se van sumando, la sumativa, la expresión oral. Por ejemplo, las estudiantes que tienen PASI igual participan en actividades grupales. Por ejemplo, si hay una presentación, en mayo hicimos una feria del libro hermosa y cada curso tenía que hacer un trabajo grupal donde tenían un libro que tenían que presentarlo, con dibujo, qué sé yo, recetas, hacer recuerditos. Ellas participan en todas esas actividades. Entonces, solamente cuando tienen que estar trabajando con otro tipo de actividades, ellas utilizan su PASI, pero las actividades que son del curso, ellas también participan. Pueden pintar, pueden dibujar, escribir el título, que para ellas es más simple, pero aportan igual y participan igual de eso. Y esa nota igual va, pero después se ve con lo de la escala que les explicaba yo, porque tenemos que utilizar formas de que la estudiante no se sienta excluida. Por ejemplo, esta chiquitita que te decía yo, que tenía un bloqueo, ella también decía que las niñas me van a mirar, decía. No, le decía yo, si nadie te va a ver. Entonces ella sentía, no quería sentirse diferente. Entonces eso también es muy importante para las niñas. Por lo tanto, nosotros las decisiones se toman a nivel de profesor. Eso. Mm, Ya. Muchas gracias. Le queremos dar las Ya. gracias Y por participar, por aceptar la entrevista, de verdad. Sí, no hay Eh, problema. Yo estudié en la Universidad Central, así que igual ah, la segunda carrera, porque yo soy educadora de párvulo y después saqué la carrera diferencial allá en la Universidad Central. qué Fui lindo.
Somos la primera generación de que bastante de aquí de Valle que sacamos la segundo título que se llama, donde está la jefa de carrera, que era mi profesora, la señora Mónica Massa. Ella era mi profesora y ahora es jefa de carrera. El otro día tuve una capacitación, estuve con ella igual. Así que yo le dije igual, ustedes saben que soy la mamá de Ignacia. Entonces yo le dije a él, ningún problema, teniendo tiempo, yo soy educadora diferencial y tengo un curso, pero además tengo la coordinación acá en la escuela. Entonces, los tiempos son limitados, por eso yo le decía que era más factible el viernes, porque yo trabajo hasta las 2 y por lo general me quedo un poco más avanzando mi trabajo administrativo, entonces era más factible, pero los días de semana es súper complejo porque yo ando para un lado para otro, entonces es más difícil. ¿Ya? Sí, po. Así que espero que les vaya bien, que todo resulte y cualquier cosa igual estamos disponibles dependiendo de los horarios. ¿Ya? Muchas Ya. gracias. Nos Muchas vemos. Un gusto gracias. conocerlas. Chao, chao. Igualmente, adiós. Cuídese, chao. Chao, chao.